estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de mecánica de fluidos, donde hoy vamos a abarcar parte de la unidad 13. Ya les subí un material en la unidad 2, que la voy a hablar esta semana, de un poquito más largo porque necesitan faltan los detalles ahí. Entre hoy y mañana les encuentro la evaluación para que puedan entregar el día domingo. Y la evaluación que va a estar disponible próximamente, posiblemente, la semana de encima, por ahí a mitad, a mediados de la semana, para que tengan tiempo. Igualmente le voy a dar prácticamente unos 4 o 5 días para que tengan eso. Hoy vamos a hablar de la unidad 13, de lo que es la unidad 13, lo que es la unidad 13, número 3, que es dinámica de fluidos. De igual manera, también hay material ya disponible, pero yo me voy a enfocar en esta ocasión en lo que vamos a utilizar para lo que hacer, para los ejercicios más que todo, lo que es volumen de control. Vamos a hablar de volumen de control, que eso es lo que más me interesa que manejen, y vamos a estudiar lo que son las ecuaciones integrales para un volumen, para un volumen de control. Entonces, este sería como un título principal, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver tipos de fluidos. Vamos a ver los tipos de fluidos. Los tipos de fluidos. En este caso, el tipo de fluido, ¿verdad? Vamos a analizar lo que es fluido unidimensional. Número uno. Número uno. O parte A. Fluido unidimensional. Unidimensional. Parte B. Fluido. Perdón, flujo. No fluido, flujo. Flujo unidimensional. Flujo bidimensional. Flujo bidimensional. Parte C. Flujo compresible. Flujo compresible. Flujo compresible. Entre paréntesis, cuando hablo de flujo compresible es porque la densidad es diferente de una constante. Cuando hablamos de flujo compresible, es que la densidad no va a ser que constante. No, pero cuando hablo de flujo, en la parte de flujo incompresible, entiéndase, compresible que no se puede ¿qué? Comprimir. Entonces, porque la densidad como es igual a una constante. ¿Sí? Un ejemplo, no, si hablamos no, si hablamos de lo que es el fluido compresible, es porque el fluido se va a poder comprimir, pero la densidad no es constante. Un ejemplo, un gas. Un gas, yo puedo tener un gas, ¿verdad? Y si yo lo cambio a un recipiente más pequeño, su densidad se modifica porque el volumen se va a modificar. Puede ser que su masa no, pero su volumen, cuando automáticamente si yo tengo un gas expandido en un cilindro así, pero yo lo meto en un cilindro más pequeño, entonces su volumen cambia. Recuerden que la densidad es masa sobre quién, sobre volumen. Voy a cambiar el volumen,
cambia su densidad. Y es una característica que tienen los bloques compresibles, cosa que no pasa con qué, con el flujo incompresible, ¿cómo es que incompresibles? Porque entonces la densidad va a ser constante. En ese caso, es un poquito de agua. Bueno, continuamos, lo volvimos a retomar, estamos hablando de los tipos de, aquí corrijo, es de flujo, no de fluidos, sino de flujos. Oído, el título. Están hablando de los tipos de qué, de flujo, no de fluidos, entonces, están hablando de fluidos unidimensionales, fluidos bidimensionales, fluidos compresibles, que es cuando la densidad es constante, y fluidos incompresibles, perdón, cuando la densidad es diferente de constante, y fluidos incompresibles cuando la densidad es constante. También tenemos por otro lado lo que son los fluidos, perdón, los flujos. Flujo, flujo uniforme. Uniforme. ¿Ok? Entonces, entre estos flujos uniformes, ¿verdad? Estos flujos uniformes, voy a definir aquí los puntos. Vamos a decirlo aquí. Flujo uniforme. Porque flujo unidimensional es cuando tiene una sola dimensión. Flujo unidimensional cuando tiene dos. Ya hablé lo de la definición de compresible y hablé de la definición de compresible. Ahora vamos a definir flujo uniforme. Ya vamos a escribirlo aquí. Puntos para él. Vamos a colocar aquí un pequeño concepto. Dice lo siguiente. Es aquel, es aquel cuyas propiedades, cuyas propiedades, y esta propiedad van a ser volumen, presión y temperatura. Permanecen constantes. Permanecen constantes. A lo largo, a lo largo de la sección transversal. Transversal. Que está siendo usada por el flujo o por el fluido. Por el fluido. Es decir, que básicamente lo que vamos a tener nosotros es una sección donde tomamos un volumen de control, ¿sí? Un volumen de control, y aquí me dicen que las propiedades de volumen, presión y temperatura permanecen que constantes a lo largo de la sección transversal, siendo cruzada ¿por qué? Por el fluido. Es decir, puedo tener entonces por acá el fluido que lo va a colocar en verde, usando la sección que transversal. Lo puedo tener de este lado también, usando la sección que transversal. ¿Correcto? Y aquí vamos a tener aquí. Ahora, vamos a tener o vamos a hablar de flujo no uniforme. Flujo, este sería el correcto. El EF, flujo no uniforme. A, B, C, D, E, F, sí. Flujo no uniforme.
Fíjate que esa parte de flujo no uniforme es porque generalmente el fluido me lo representan en este caso como un rectángulo cuando es que es uniforme. Cuando el flujo no uniforme, yo puedo tener la misma sección transversal del fluido. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un volumen de control. Pero entonces, por un ejemplo, yo puedo tener que por este lado se comporta de manera semiesférica, el fluido se comporta así, y por este lado, bueno, estas líneas no salen aquí, estas salen aquí. Estas flechas creo que se me olvidaron, estas flechas iban para acá, correcto, porque se fluido de aquí, aquí estaban como saliendo, entonces estaban en este sentido. Entonces aquí cuando es no uniforme, tú tienes que tener entonces por acá una sección que es triangular, de manera triangular rectangular, y que me salgas, cuando regresa el fluido me sale que una sección de una media circunferencia. Entonces la entrada y esta que es la salida, pero cuando es uniforme, fíjate que esto es un triángulo, pero esto es un rectángulo, y también sale de manera que rectangular cuando atraviesa la sección que es transversal, está siendo cruzada por el fluido, pero cuando ya atraviesa la sección que es transversal derecha, la sección transversal, entonces entra no uniforme, pero también sale no uniforme, puede ser que también salga aquí con una sección triangular. Vamos entonces ahora a ABCD, el gen. Vamos con el gen, que es el fluido estacionario permanente. Bueno, aquí el fluido, el flujo estacionario permanente. Cuando hablamos de fluido estacionario permanente, estamos hablando de lo siguiente, y lo voy a copiar aquí. Es aquel cuyas propiedades no cambian, es aquel cuyas propiedades no cambian, no cambian en el tiempo, pero la puede hacer cambiar, pero, pero la pueden hacer cambiar hacer cambiar en el espacio. Ejemplo, un ejemplo. Fíjense que puede ser que en el fluido uniforme es aquel cuya propiedad es volumen de su tiempo que aquí se es aquel cuyas propiedades no cambian en el tiempo, pero pueden hacerla cambiar que en el espacio. Ejemplo, yo tengo, vamos a quitar este ejemplito, un recipiente, tiene una entrada de flujo, una salida de flujo. Entonces, en este recipiente, yo voy a colocar un manómetro 1 aquí, con una entrada de fluido 1, ¿sí? Una entrada de fluido, que entra aquí y aquí que sale. Yo voy a hacer un volumen de control. ¿Qué es el volumen de control? Delimitar la entrada, una línea a trazos, acá, y acá también, y por acá también, y por acá también.
una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que la presión transversal es esta. Pero si ustedes se ponen a ver, cuando aquí tengo una presión en la entrada, le damos presión inicial, y aquí tengo una presión ¿dónde? En la salida, por aquí en este punto, le damos presión 1. Si ustedes se ponen a ver, de acuerdo al espacio, la presión va a cambiar. Hago una anotación porque en una de las clases, creo que estaba con Ángel, y estaban hablando que él me decía, y fue un error porque de momento, a medida que nosotros subimos la presión disminuye. Creo que estaba en una clase con Ángel y Ángel te corrijo, ya no sé por qué se me fue a mí también. Cuando aumentamos, si yo comparo la presión que hay en el nivel del mar, ¿sí? Con una presión que que pueda tener a una altura de 300 metros o 500 metros sobre el nivel del mar, la presión va a disminuir. Es por eso que las cabinas de los aviones se presurizan para compensar la disminución de presión. Corregimos eso allí. Disculpen si en algún momento se me fue por allí que la presión aumentaba. No, la presión disminuye a medida que subimos. Repito, la presión que está a nivel del mar es menor a la presión que yo pueda tener sobre ella a 1000 metros, a 1 kilómetro, etcétera. Entonces, cuando más subimos, la presión que disminuye. Por eso que las cabinas de los aviones se hacen que presurizadas para compensar la presión atmosférica con la cual nosotros podemos respirar. Porque, ¿qué pasa? Si la presión interna con la que nosotros respiramos es 700 en atmósfera, por ejemplo, entonces cuando suba y yo no presurice la cabina del avión y la presión disminuya, se me va a dificultar respirar. Entonces, por eso que las cabinas de los aviones son ¿qué? Presurizadas a la presión atmosférica y nosotros podemos perfectamente respirar. Ahora voy a borrar acá y vamos a transmitir. Ya hablamos de lo que era flujo estacionario permanente, ya lo definimos. Ahora vamos a definir lo que es flujo transitorio. Flujo transitorio. Vamos a definir entonces lo que es flujo en el H, flujo transitorio. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Cualquier propiedad dentro del movimiento, cualquier propiedad dentro del volumen de control, o sea, donde establecemos los parámetros, volumen de control, puede venir, puede variar dentro del tiempo, puede variar dentro del tiempo, puede variar dentro del tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Oye, voy a agarrar y voy a colocar por acá mi dibujo, más o menos así, y voy a colocar aquí el nivel de quién, del agua, el nivel del agua. Establezco mi volumen de control. Entonces, por lo menos, aquí yo tengo agua, aquí tengo el nivel de quién, de agua, y aquí tengo
lo que es el volumen. Es que cualquier propiedad dentro del volumen de control puede variar dentro del tiempo. Si yo tengo un fluido aquí, ¿sí o no? Entonces, si vamos a calcular o vamos a colocar que acá tengo otro volumen, entonces la propiedad que pueda tener este volumen dentro de este espacio no es la misma propiedad que pueda ocupar este volumen dentro de este otro espacio. Entonces, por eso dice que el volumen transitorio dice que esas propiedades, como es la temperatura, la presión, lo que es la temperatura, la presión y el volumen pueden variar. Este flujo puede variar porque tú sabes el volumen aquí y las condiciones que se dan en este espacio no es el mismo que se dan en este espacio. Ahora vamos a tratar diarios. ¿Puedo borrar aquí? O bueno, voy a borrar. Vamos a plantearnos ahora, vamos a tratar otro punto de lo que es ecuaciones generales de transporte. Las ecuaciones generales de transporte, del transporte. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar aquí de nuevo. Oye, conservación de la masa. Vamos a ver aquí como subtítulo lo que es conservación de la masa. ¿Sí? Como subtítulo. Vamos a aplicar lo que es la conservación de la masa en la ecuación general de transporte. ¿Sí? Entonces, si se tiene la derivada de la masa con respecto al tiempo, ¿en qué? En un sistema, entendiéndose que, por punto, propiedad extensiva, ya sabemos que es extensiva de la masa. Fíjate que eso lo vimos en el primer parcial. Yo me voy a plantear entonces la sumatoria de las fuerzas externas que puede generar un flujo va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Es decir, que aquí estamos aplicando lo que es la segunda ley de Newton para comenzar a definir lo que es la ecuación de transporte. Entonces, si yo defino un sistema, acá hay un volumen de control, y le aplico Newton 2, estoy aplicando Newton 2 con la segunda ley de quién? La segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, con Newton 2. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Nosotros sabemos por razón de cambio que la aceleración la puedo definir como la derivada de la ¿quién? De la velocidad con respecto al tiempo. Porque ustedes recuerden que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad. Pero si yo derivo ahora o calculo la velocidad y la vuelvo a derivar, entonces yo voy a obtener que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo me da que la aceleración. ¿Ok? Muy bien. Ahora, al sustituir, tenemos, tenemos, vamos a ver, tenemos dos puntos, lo siguiente, sumatoria de la fuerza externa
escribiendo aquí arriba, vectorial, va a ser igual a n, pero entonces resulta ser que ahora la aceleración la vamos a escribir, esta A, que voy a señalar acá, la vamos a escribir, eso trabajo, como la derivada de la velocidad, vamos a botar un poquito más, la derivada de la velocidad con respecto a tiempo, al tiempo. Fíjate que aquí estamos entonces escribiendo la ecuación como la derivada de tiempo. Estamos teniendo en función de la aceleración que es la derivada de la velocidad con respecto a qué? Al tiempo, ¿eh? ¿Sí? Si yo incluyo la masa, la meto aquí adentro, y digo, la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a la derivada de la m por la b, porque la masa, esto que es un vector, y entonces incluyo que m por qué, por la velocidad, entre la derivada del tiempo, ¿verdad? Cuando yo calcule la masa por la velocidad y la derive con respecto al tiempo, voy a obtener lo que es la derivada de la presión. Y voy a decir m por b, vectorial, lo voy a definir como la presión sobre respecto al tiempo. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que cuando yo despeje y diga que todo esto se debe resumir como la derivada de p con respecto a t, me va a quedar entonces que cuando integre y derive que de dp, ¿sí? Voy a pasar este para acá a multiplicar. Bueno, esto es una constante por dt e integre de dp e integre la sumatoria, ¿verdad? De las fuerzas externas o el diferencial del tiempo, ¿verdad? Integre los dos. Entonces, esto me va a quedar, voy a borrar aquí, voy a borrar esta parte, ¿no? Voy a borrar. ¿Qué me va a quedar esto por consecuencia? Oiga, me va a quedar lo siguiente. Que la P, para la presión, va a ser la integral de la derivada de P, va a ser P vectorial. Y aquí va a quedar la integral, esto va a ser con respecto ¿a qué? Al sistema de control. Sistema de control. Entonces, si yo integro la derivada de la fuerza por el diferencial de T, ajá, ¿dónde está? Ajá. Me queda que es. Cuando yo le integre la demostración, me va a quedar que esto va a ser igual al volumen, a la velocidad por la derivada de la masa menos la integral del sistema por BDP por ρ por la derivada del volumen específico. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, cuando me queda esto, esta se deriva de aquí, pasa que hay unos cambios que hay que hacer aquí. Voy a obtener entonces lo que es la conservación, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento angular, de la cantidad de movimiento, ¿siento qué?
La conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Vamos a tener la ecuación de la cantidad de movimiento angular que se define de la siguiente manera. Sumatorio de las tensiones externas del sistema, de P del sistema, va a ser igual a la de H por la de T. Cuando despejamos de aquí, de H la integramos, vamos a tener que H va a ser integral del sistema por el vector R, por el vector B, por la derivada de M, por la diferencial de M que va a ser igual a la integral del sistema por R, cruz B, cruz ρ, por el diferencial de pi. Fíjate que estos son fórmulas que se van a derivar de unos cálculos al hacer unos cambios acá. Pero por el motivo del tiempo, pues no la vamos a demostrar. Voy a borrar acá a la conservación de cantidad de movimiento angular. Vamos a aplicar ahora lo siguiente. Después de eso, vamos a definir ahora la primera ley, o vamos a aplicar ahora para definir la ecuación de la transporte, la primera ley de la termodinámica. Termodinámica. Esta primera ley de lo que es la termodinámica dice lo siguiente: el calor o el flujo máximo, el flujo de calor menos el flujo del trabajo, porque cuando le coloco puntos hablamos del flujo de flujo, ¿no? Si estamos hablando de la masa, flujo masa; si estamos hablando de la presión, flujo de presión, etc. Si estamos hablando de flujo volumétrico, entonces cuando se le coloca un punto aquí, es el flujo que va a ser igual al calor menos trabajo igual a la energía, pero aquí vamos a colocar como diferencial de la energía con respecto al tiempo en un qué, en un sistema. Entonces aquí vamos a tocar algo. Vamos a tocar los siguientes: número de propiedades extensivas. Va a ser N. Vamos a tocar que N minúscula es propiedades intensivas. Intensivas. Y vamos a tocar que ρ es de densidad. Y que ρ por el diferencial del volumen específico va a ser igual a N. Entonces, se tiene que va a ser igual, la energía, en este caso va a ser igual a U más un medio de la velocidad más la gravedad por la altura cero. Donde me va a quedar que el V con respecto al T del sistema, o del sistema, va a ser igual a la derivada parcial de dt por N, que es propiedad índice, por la propiedad de densidad, por ρ, que es la densidad por el diferencial del volumen así, de un volumen de control, más la integral de N por el ρ por B por el diferencial de qué? De A. Y aquí finalmente me va a quedar que la integral de N por ρ por el diferencial de volumen va a ser igual a qué? A N. Pero también esto se puede definir como velocidad de fluido por el diferencial de área.
Y velocidad por área nos da que caudal. Caudal. Bueno, mi estimado estudiante, por hoy vamos a dar la clase hasta acá porque tengo compromiso con otra clase. Voy a tratar de montarles un problemita, es referente a lo que son la dinámica de los fluidos, que es la cantidad de observación del movimiento angular. Aquí dice la demostración y la entrada. Aquí vimos todos los tipos de flujo existente, estacionario, permanente, no uniforme, todo lo que existe. Entonces, ya la actividad número 2 la van a tener disponible mañana. Y esta la van a tener disponible la mitad de la otra semana. Voy a complementar con material porque esta materia es bastante extensa y pues el tiempo nos apremia. Estoy tratando digamos, de dinámica de fluido que me interesa, que podamos definir lo que es un volumen de control en un problema. ¿Cuáles propiedades cambian? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué sí cambian? ¿Qué si el flujo que atraviesa es uniforme, no uniforme? Todos esos detalles. Entonces, bueno, por hoy, gracias por su amable atención y esperemos en una próxima oportunidad poder compartir otro espacio, otra clase para terminar de completar la materia. Feliz y bendecida tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad y bueno.